Bienvenidos a este espacio que está creado con mucho cariño, pero la finalidad es la siguiente: acercarte a ti información jurídica, política, de experiencias, de vivencias que puedan ayudarte en tu día a día, para que tú descubras que el mundo jurídico no es un tema esotérico, no es un tema complicado, no es un tema de ¿qué voy a hacer? Y de complicarte la vida, sino un tema lógico y que a través de la lógica puedas entender lo que es la ley. Bienvenidos, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Buena Fe. Hoy, de acuerdo a toda la polémica que se ha desatado en varios estados, pero sobre todo en Puebla, y sobre todo también a nivel nacional con esta reforma que se impulsa al Poder Judicial, quiero expresar algunos pequeños comentarios e ideas. Porque desgraciadamente nos llenamos de información incompleta, parcial, que no permite entender lo que en realidad puede provocar esta reforma o los riesgos que puede tener. Como abogado, soy uno de los más preocupados por todo lo que está sucediendo, incluso por la forma en que se ha protestado haciendo paros en las actividades, que evidentemente nos perjudican a todos, pero que son la manera de frenar estas reformas que perjudicarían aún más. Para empezar, quisiera platicar, mucho se habla de que ahora se elegirá por votación a los jueces, a los ministros, a los magistrados, pero eso no es la parte importante. O bueno, sí, pero no solo en esa manera. Debemos entender que en la reforma se propone no solo que sean elección popular, sino además que después de estos procesos donde se hace una consulta pública, cada poder tenga posibilidad de formar un comité de evaluación. Y ese es parte del riesgo. No solo se encuentra problema en que como sociedad podamos elegir bien o mal, sino también que esa elección o esa supuesta democracia ejercida para poder contar con servidores públicos en el Poder Judicial, después será filtrada por lo que estos comités de evaluación van a realizar. Y ojo, el riesgo es que cada poder podrá proponer su comité, pero si tenemos poderes públicos, un ejecutivo copado por un partido político en particular, un legislativo también llenado de personas con un poder político en particular, es obvio que vamos a tener una forma de controlar a todos los aspirantes a ser jueces, magistrados o ministros desde el punto de vista de cada uno de esos poderes que conforman el comité de evaluación. ¿Esto qué implica? Esto implica que el poder político podría estar capturando o haciendo suyo el poder judicial. Si bien sabemos que todo nuestro sistema está basado en un sistema de frenos y contrapesos, donde el Poder Judicial preponderantemente puede frenar las arbitrariedades tanto del Ejecutivo, tanto del Legislativo e incluso del propio Poder Judicial a nivel local, el hecho de que estos comités de evaluación estén conformados por políticos que ponen filtros para verificar quiénes serán los aspirantes que puedan llegar, evidentemente politizaría la ocupación de esos cargos de jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial. Y no solo eso, tenemos que hacer mención de algo que en la doctrina, hablando de impartición de justicia, se le conoce como la bifurcación de la justicia. Y esto es tan sencillo como pensar en cualquier hecho. Piensen ustedes que porque alguien va manejando y va distraído, atropella a una persona. Si ese alguien fuera yo o fuera alguien cercano de mi familia, claro que yo diría, oigan, fue un error, no lo sancionen tan severamente. Pero si ese alguien fuera una persona que no conozco, que considero que siempre maneja de manera imprudente, que no es cercano a mí, para la misma acción, pienso que la represión debe ser mayor. Y en función de esto es importante entender que cuando vemos
con diferentes ojos las mismas situaciones, pensamos en sancionarlas con varas distintas, con mayor fuerza para los que son alejados a mi persona y con una menor fuerza para los que están cerca de mí. Y eso a nosotros también como ciudadanos podría afectarnos en una posibilidad de querer elegir jueces, magistrados, porque entonces bajo este esquema de bifurcación querríamos elegir aquellos que puedan sancionar de manera menos dura o sancionar de manera más dura, dependiendo del rol que estemos jugando en ese momento. A mí me ha tocado ver en audiencias gente molesta con lo que sucede en el Poder Judicial. Pero a veces no solo puede ser que esté molesta porque no se le ha concedido la razón. A veces puede ser molesta porque lo que pretende es una cuestión que no tiene ningún sustento. Y ante esos ojos, ¿cómo votaríamos para escoger jueces? ¿Cómo votaríamos para que pudieran llegar ese tipo de funcionarios a los lugares que van a emitir un juicio? Es por esto que la reforma es muy compleja. Sí creo que el Poder Judicial tiene cuestiones que hay que cuidar. Sí creo que hay que buscar que no exista ningún indicio de corrupción en ningún funcionario público, pero no creo que la elección popular filtrada por comités de evaluación de los diferentes poderes públicos sea la solución. Hoy en día debe haber exámenes que celebran todos los funcionarios para poder aspirar a esos cargos. Creo que hay que transparentar y hacer cada vez más fuerte esa función de la gente del Poder Judicial. Y no debemos olvidar que hay temas muy especializados que solo quienes se han venido dedicando a estos rubros podrán desahogar correctamente. Por ejemplo, podemos hablar de telecomunicaciones o de algunos otros rubros complejos que no cualquiera podría resolver. Por ejemplo, parte de lo que se propone en la reforma es que para ser ministro la experiencia laboral en vez de 10 años se reduzca a 5 años. Para que un juzgador tenga plena capacidad de poder resolver los asuntos sujetos a su competencia, sea una persona con perfecta especialización en la materia que ha tenido y no que recortemos cada vez la experiencia que estos deben desarrollar, para que así se evite que cualquier persona sin conocimientos plenos llegue, porque los perjudicados seremos aquellos que estamos buscando justicia sobre determinadas situaciones. Debemos descargar toda la fuerza, todo el imperium de poder resolver nuestros conflictos a personas capaces, sí, que no se presten a ningún acto de corrupción, sí, que no se presten a que tengan sesgos por ciertas personas, actos, etc. Pero ello no se logra con este mecanismo de elección popular filtrado por comités de evaluación políticos. Mucho de esto deriva de la sensación que tenemos de que existe una gran impunidad en nuestro sistema. Y es cierto, desgraciadamente hay demasiados delitos que no se pueden castigar o que no logran castigarse. Pero el error no está en el Poder Judicial. El error no ha sido en el Poder Judicial, sino que se ha implementado de manera incorrecta un nuevo sistema penal, que las facultades que se dan a la policía de investigación no se realizan correctamente, que las funciones que tiene el Ministerio Público, además de no ejecutarse con plenitud, tampoco se hacen con pleno conocimiento ni con los recursos suficientes. Hoy en día, todas las fiscalías, me atrevo a asegurarlo, aunque no conozco a las de los 32 estados, pero sí puedo hablar de los estados en los que he litigado, que sobre todo son en el centro del país. Las fiscalías están saturadas de asuntos y no tenemos, desgraciadamente, elementos personales que puedan desahogar completamente toda la investigación de ellos. Por eso, pensar que la reforma judicial es la razón con la que vamos a modificar nuestros problemas de impunidad es solo una pequeña situación que no va a funcionar. Se debe enfatizar también en los ministerios públicos y en las fiscalías. Por ello, la reflexión hoy es, y la invitación es, ¿creemos que reformar al Poder Judicial abonará al respeto a nuestros derechos humanos? Yo creo que no. Yo creo que por el contrario,
tendremos cada vez un menor grado de especialización, tendremos un poder judicial que esté vinculado con el poder político, cuando normalmente debe ser totalmente lo contrario, debe ser un organismo plenamente autónomo. Y además estaremos volcándonos en una organización de elecciones y de mecanismos, que el primero está planeado para mediados del año 2025, donde se pretende elegir a 800 jueces para que hacia 2 años posteriores, 2027, sea otra tanto igual de jueces. Nos vamos a volcar en este tipo de situaciones que no nos van a ayudar. Creo que esa cantidad de recursos debemos aplicarla de mejor manera para dotar de elementos objetivos, subjetivos, es decir, equipo, personas, a las fiscalías, a los juzgados y a todos los entes de administración de justicia, para que incluso con eso se brinde mejor capacitación. Y en función de esto, infórmate y participa. Participa de la mejor manera que puedas hacerlo, no solo criticando lo que hacen unos u otros, sino conociendo de la mejor manera qué es lo que se propone y tratando de informarte de los alcances que se tiene. Hoy mucha gente se ha dedicado a cuestionar lo que los miembros del Poder Judicial están haciendo al hacer paros en sus labores. Pero no solo veamos eso. Cuando pensamos en trabajadores de cualquier empresa a los que se le han violado sistemáticamente sus derechos, aplaudimos las huelgas. Creo que aquí, cuando se pretende violar los derechos que tiene el Poder Judicial para ser autónomo e independiente y nuestros derechos como gobernados para contar con mecanismos que nos protejan, se vale apoyar esa huelga que se está haciendo, ese paro de labores. Apoyemos a quienes tengan la razón, pero para ello, infórmate y acércate de todos los elementos que sean necesarios. La invitación es a que protejamos nuestro sistema jurídico y a nuestro Poder Judicial, porque él es el que nos defiende. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que lo que escucharon les haya gustado. Y si algo te dejó, algo te sirvió, algo te agradó, compártelo para que más personas puedan tener acceso a él. Hablamos de participación y esa es la forma en que me puedes ayudar, hacer que más personas participen. Gracias y los espero la próxima semana. Esta es una producción de videopodcast.mx.